Estamos con quien políticamente es el brazo derecho de PPK, ¿no es cierto? Es una persona que no es muy conocida todavía en el ojo público, pero hay que decirlo, él es una persona que es muy cercana a Pedro Pablo Kuczynski, y todo el tema de sus futuras alianzas políticas pasan también por un filtro y por la opinión de Gilbert Violeta, al cual le agradecemos estar presente en Capital. Gilbert, gracias, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Uno de los problemas que tenemos en el Perú es que nos pasamos la vida peleándonos entre nosotros. La desunión es estructural, que la costa, la sierra, la selva, que los norteños, que los arequipeños, que los serranos, que los blancos, que los chinos, que los... Y dentro de las mismas regiones. Y dentro de las mismas regiones hay lo bueno, lo malo, lo regulares. Cabancay, Moquegua, Hilo. No, en el Cusco los aymaras no quieren a los quechuas, en fin, toda la vida nos peleamos. Entonces, en la política pasa lo mismo. Ahorita hay una gran bronca entre el APRA y el gobierno por los narcoindultos, y PPK, que tiene su nacionalidad americana y tiene su plata afuera, y Keiko, que puede ser gringa o japonesa, y que si robaron, y que Odebrecht y tal. Yo quisiera hacer una pausa al respecto de todo este jaleo político para comenzar a conversar de una propuesta que a mí me ha parecido interesante de parte de PPK, que es una de sus primeras propuestas de gobierno después del tema de la reducción del IGB, reducir el aparato del Estado, es decir, tomar 19 ministerios que creo que tenemos ahora, somos 19, se me ha perdido el número, y volverlos 10. A mí me parece interesante, pero después yo creo que en términos futbolísticos el gringo mariconea y dice que no va a votar a nadie. Entonces, explícame dónde estoy equivocado. ¿Cómo pretenden agarrar de 19 a 10 ministerios sin votar a nadie? Explícame esa propuesta de gobierno del PPKismo. Exacto, pero primero entendamos una idea central de la propuesta de Pedro Pablo. La idea es que el Perú necesita una gran reforma económica y social. Pedro Pablo dice, no es viable este país económicamente si no lo hacemos viable socialmente. Entonces hay que reformar el Estado, el aparato público, y por ejemplo, en el caso específico de la reducción de ministerios, lo que estamos haciendo es lo siguiente, y lo ejemplifico. Existe actualmente un Ministerio de Vivienda que comprende dos viceministerios, el Viceministerio de Saneamiento y Construcción y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Y tenemos otro ministerio como el de Transportes que comprende Comunicaciones como un viceministerio y otro de Comunicaciones. Pedro Pablo propone crear el Ministerio de Infraestructura, es decir, un solo ministerio para englobar vivienda y transportes. Pero el nuevo Ministerio de Infraestructura supondrá los 4 viceministerios, solo que ahora esos viceministerios pasan a llamarse secretarías. En consecuencia, ¿qué hemos logrado? No eliminas ninguna función, no eliminas ningún trabajador. Lo único que haces es pones un solo líder que va a coordinar 4 secretarías especializadas: la Secretaría de Construcción y Saneamiento, la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Transportes. A ver, Gilbert, vamos a comenzar por casa, ¿ya? Acá en Grupo RPP han salido más de 250 personas en los últimos 2 años, y sigue siendo el Grupo RPP. Así es. Y entonces el gerente es malo. O sea, discúlpame, ¿por qué no votar a los ineficientes? O sea, ¿por qué el temor de decir? Porque yo, lo que tú me has dicho, yo no te lo creo, pues. O sea, así de sencillo, porque algo sé de administración de empresas y algo conozco de administración pública, pese a que siempre he trabajado en el sector privado. Y te puedo poner otro ejemplo. El Ministerio de Cultura, si ya tienes el Instituto Nacional de Cultura, ¿para qué vas a hacer un Ministerio de Cultura? Pero Philip, Alan García quiere hacer el Ministerio de Deporte, ya tienes el IPD, ahora quiere hacer el Ministerio de la Juventud, ya tienes el Ministerio del Desarrollo Social y Ministerio de la Mujer. Fusiona, y a las mujeres o hombres que sobran a su casa, hermano. ¿Por qué con mis impuestos PPK le quiere pagar el sueldo a duplicidad de funciones? No, pero te das cuenta que estamos coincidiendo completamente. Te pongo el ejemplo. ¿Pero por qué me dice que no vas a votar gente? El gobierno de García y varios gobiernos y varios líderes creen que el problema se resuelve creando más ministerios. Entonces, donde tenías antes una Secretaría de la Juventud, hoy quieren crear un Ministerio de la Juventud. Donde tienes un IPD, hoy quieren crear un Ministerio del Deporte. Lo que nosotros decimos es: no necesitas crear más ministerios, necesitas fusionar ministerios, pero eso no significa que las funciones sectoriales de cada ministerio van a ser eliminadas. Lo que necesitas es tener un liderazgo más sólido a nivel del ministro. El ministro tiene que ser un coordinador político. ¿Quién pasa a ser el secretario o el viceministro? La máxima autoridad técnica del Estado. Es decir, lo que queremos es profesionalizar la administración. A ver, me has dado un ejemplo en el tema dijiste del Ministerio de Infraestructura. Háblame de otras
fusiones. El ministerio, por Como ejemplo... Fusions and Acquisitions, así habla el tío PPK. Cuando habla en castellano, porque cuando habla en inglés es más fluido. Por ejemplo, tomando tu ejemplo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo. Hoy tenemos dos ministerios. Lo que queremos es que en la función, por ejemplo, de cultura, hoy es absolutamente carente de presupuesto. No tiene ningún presupuesto. Tomaron el Instituto Nacional de Cultura, lo convirtieron en un ministerio. Tenemos el turismo, que es una posible generadora de ingresos. Lo que podemos hacer es fusionar los dos ministerios, tener un Ministerio de Cultura y Turismo que permita el desarrollo y el cuidado del patrimonio histórico, la promoción de la cultura, pero con una fuerte promoción del turismo. Pero ahorita ya hay un ministerio donde está la ministra Silva. Ese es el ministerio que se llama el Ministerio de... produce, lo tiene Piero Ghezzi. Y el ministro, ¿cómo se llama el ministerio de la señorita Silva? Comercio y... Comercio Exterior. Comercio Exterior y Turismo. ¿Por qué el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo no se fusiona con el Ministerio de la Producción y votas a la gente que no sirve? ¿Cuál es el temor? Mira, ve, a la hora que tú haces una fusión de una empresa con otra, van a sobrar escritorios, van a sobrar computadoras, van a sobrar edificios, van a sobrar infraestructura. Sí, pero lo que suena es que quieres quedar bien con Dios y con el diablo. No, entiendo tu preocupación. El tema aquí es que uno no hace una reforma del Estado para votar gente. Uno hace una reforma del Estado para cumplir un servicio público. Para ser más eficiente. Nosotros partimos de lo siguiente. Tenemos un Ministerio de Salud. La gente, un Ministerio de Salud que no se ha modernizado en 60 años. Ese Ministerio de Salud hoy tienes gente haciendo colas desde las 4 de la mañana, que todas se quejan contigo en la radio, desde las 4 de la mañana para recibir una cita para dentro de 30 o 45 días. Tenemos un Ministerio de Educación que no se ha reformado en 60 o 70 años y que tiene los peores indicadores de educación pública en el país. Lo que nosotros proponemos es una política basada en la reforma del Estado a partir del ciudadano, del servicio público. Si eso en el camino supone eliminar alguna oficina descentralizada, capacitar gente, eso es ya lo secundario, es parte de lo aleatorio. Gilbert Violeta está con nosotros. No partamos, Philip, no partamos de la idea de que el objetivo de la reforma es votar gente. El objetivo es ampliar el servicio público. Yo no digo eso. Lo que pasa es que el temor que tengo yo es que, como siempre, todos los partidos llevan a su gentita, Pepe que lleva a su gentita, el APRA lleva a su gentita, el toledismo lleva a su gentita, y la gentita no es la más preparada. Tenemos a Servir, que debería ser la gran agencia de empleos del Perú, pero tenemos pues esta tara que generó también Alan García diciendo que hay que ganar poco. Yo creo que es mejor que hayan pocos que ganen bien, a que hayan muchos que ganen mal y que no sumen. Pero vamos a la pausa y te quiero preguntar por el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Poblaciones Vulnerables. Porque si hay Ministerio de la Mujer y hay Ministerio de Poblaciones Vulnerables, ¿por qué no poner un Ministerio del Niño? Porque hay niños hombres y mujeres. Y si hay Ministerio del Deporte, Ministerio de la Cultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Niño, no sé, y hay Ministerio del Ambiente. ¿Te das cuenta que estamos coincidiendo completamente? ¿Está bien? Vamos a la pausa. 9:15. ¿Tú eres peruano o no? Chinchano. ¿Cuántos pasaportes tienes? Yo solo uno. Quisiera tener alguno más, pero todavía no los puedo, no me lo dan. ¿Sí? No soy arequipeño. Fíjate, yo puedo tener pasaporte arequipeño, puedo tener pasaporte de inglés, pasaporte italiano, pero yo me quedo con mi pasaporte guinda. Yo no quiero tener ningún pasaporte. Mira la diferencia, ahí no coincidimos. 9:16, pausa, regresamos. Cerrado Capital, tu pasaporte guinda importa. Estamos con el traductor de PPK, el señor Gilbert Violeta, que nos va a explicar cómo es que va a reducir ministerios sin votar gente. Pero en fin, ahora bien, yo te puse el ejemplo, porque yo creo que tú tienes otra batería de fusiones ministeriales. Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Poblaciones Vulnerables. ¿Qué más se fusionaría ahí? Si es que les parece, ¿no? Bueno, hay varios otros ministerios. Hay que revisar en realidad toda la relación completa de ministerios. Hablábamos hace un rato del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, perdón, el Ministerio de la Juventud que propone otro candidato. Lo que nosotros creemos es que el elemento fundamental de la juventud, la preocupación fundamental de la juventud está en educación y en empleo. Eso es lo que Pedro Pablo propone. ¿Por qué no hacemos del Ministerio de Trabajo actual el Ministerio del Empleo y la Juventud? Porque la juventud es una política transversal, es como el ambiente. El joven necesita estudiar, necesita trabajar y el trabajo se utiliza varios sectores para eso. No podemos crear un ministerio para cada preocupación. Ya, pero no sé si no me has respondido porque no has querido o porque me estás toreando.
¿Fusionarías el Ministerio de la Mujer con el de Poblaciones Vulnerables, sí o no? Sí, hay precisamente el equipo técnico está discutiendo el Ministerio de Políticas Sociales, que incluiría precisamente todos estos ministerios que tienen labor social, que hacen asistencialismo o que representan poblaciones minoritarias. Ya, ¿tú, Gilbert, qué edad tienes? 40 años. Gilbert, yo en este momento, por absoluta casualidad, tengo $1 millón en la maletera de mi carro. Yo estoy dispuesto a dártelo sin ningún inconveniente si es que me dices ¿para qué ha servido en los últimos 30 años el Ministerio de Trabajo? Bueno, hay que reformarlo. O sea, estamos de acuerdo, Philip, precisamente por eso. ¿Para qué ha servido? Te digo una cosa, el Estado peruano como tal no se ha reformado en más de 50 años. Es como la política económica ha permitido una modernización del país en el ámbito económico, pero es como tirarle gasolinas de 90 octanos a un carrito, pues un Volkswagen del año 68. Ya, bueno, el carrito no jala. Me ha choteado con mi millón de dólares. Te ofrezco otro $1 millón. ¿Cómo se llama el ministro de Trabajo hoy? ¿Quién es el ministro de Trabajo? Tú eres mano derecha de Kuczynski, quieres ser presidente de la República, tú estás metido en la política, es tu uso y... ¿Cómo se llama el ministro de Trabajo? Gilbert Violeta, son 9:23. No tengo la memoria. Quique Bravo Prado, productor del programa de mayor sintonía de Radio Capital, donde tu opinión importa. ¿Cómo se llama el ministro de Trabajo? ¿No? ¿Maurate? ¿Ah? ¿Maurate? ¿Ah? ¿Maurate no es? Daniel Maurate. Daniel Maurate. Así es. Te has ganado $1 millón de monopolio, que no tiene valor comercial, pero siempre es bueno aclararlo. 9:23. Me lo juntas con el BMW que me debes. Correcto, listo. 9:23. Estaba palteada la asesora. Se vio lindo ver a ver la asesora de prensa de Gilbert Violeta. Estaba más asustada. Estaba más asustada que PPK cuando le pregunta por sus propiedades en Estados Unidos. 9:23. Aló, buenos días. ¿Tu opinión importa? ¿Sirven los ministerios? ¿Tú reducirías el aparato del Estado? ¿Qué te parece la propuesta de PPK? Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tu opinión importa? Le voy a Gilbert que se ponga los auriculares porque la gente quiere escuchar qué opina de la propuesta de PPK. Buenos días, Philip. Mi opinión es que vivimos en un país muy burocrático. Para mi parecer, Pedro Pablo tiene mucha aceptación, mucha muy buena idea para eliminar el ministerio. Mi apuesta por el 2016 es PPK, me llamo María Balqui y le felicito al señor Gilbert Violeta. María Balqui, me parece bacán. Ahora, pero explícame por qué. Quiero, María Balqui, que desarrolles. Dame 3 ministerios que no hayamos mencionado nosotros, los cuales tú fusionarías. Para mi parecer, nosotros, como les sigo comentando, es que vivimos en un país muy burocrático. El Estado no hace nada. Eso ya lo sé. Los ministerios están de más. Perdón. Entonces, señorita Balqui, por favor, no me floree. Dame 3 ministerios que tú fusionarías. Anda de frente a la vena. Como diría PPK, keep it simple. ¿Perdón? Keep it simple, házmelo simple. Dime 3 ministerios que tú fusionarías. 3. Pero yo creo que lo que hay que recibir... Salva tu portátil, Lo que hay que hacer es, hay que rescatar el sentido de la gente. La gente no tiene por qué saber la relación de ministerios, no tiene por qué saber la relación de los ministros, no tiene por qué saber a los viceministros. Los viceministros terminan siendo más importantes que los ministros en muchos casos. Cierto. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que la gente esté expresando que el Estado no cumple con su función. Lo que decía el Flaco Guren hace un rato, ¿cuál es la función del Estado? Brindar educación, brindar salud, servicios públicos. No está cumpliendo. Lo que la gente quiere es que alguien haga algo al respecto. Y eso es lo que está proponiendo Pedro Pablo. Vamos a modernizar el Estado, vamos a cambiar, vamos a reducir ministros, ¿no? Vamos a mantener las funciones públicas, pero vamos a... Respóndeme, por favor, lo que la señorita de la portátil no me pudo responder. ¿Qué otros 3 ministerios funcionarías? Hemos hablado del Ministerio del Ministerio de Vivienda y Construcción, hemos hablado del Ministerio de Transportes, hemos hablado del Ministerio de Trabajo, estamos hablando del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. O sea, van 3 ahí, hay reducido 3. Son ministerios que hay que replantearlos. Ahora, una cosa, todo esto... Cultura. El Ministerio de Cultura con Turismo, como te digo. El Ministerio del Ambiente, ¿para qué ha servido? Para trabar las inversiones mineras. Para eso ha servido. Porque si tú me dices para qué sirve Pulgar Vidal, además de servirle el café a Nadine, no me ha servido de nada. Somos hipercríticos de esos ministerios y somos hipercríticos de la gestión del señor Pulgar Vidal. Para hacer selfies. O sea, y Elan García lo nombró el señor Antonio Braque, lindo señor. ¿Para qué ha servido el ministerio? Porque un gobierno no le da importancia a la mujer si hace ministerio a la mujer.
Son gobierno ninguno, ni el de García ni el de Keiko, le da importancia al deporte, si hace Ministerio del Deporte. Ahora, te cuento Y una ningún cosa. Ministerio de Vivienda es importante si es que no se construye vivienda. Ahí Techito fue un gran ministro, y para eso está en el proyecto. Pero te cuento una cosa a propósito del tema de vivienda. Siendo hipercríticos del tema de la función del Ministerio de Vivienda y de lo que ha significado en esta política de gobierno, la persona que creó la primera oficina ambiental del Estado peruano fue Pedro Pablo Kuczynski cuando fue ministro de Energía y Minas en el ¿Hace gobierno cuánto? de Belaunde, en 1982. Correcto, o sea, PPK tiene O sea, en la política más entonces, años. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 40. Ah, mira, ve, tú no habías nacido y PPK ya era director del BCR. No, pues 40 años, pero no había nacido cuando era en el BCR, claro. No, Claro, ya era director. En el BCR era gerente. Pero Pablo fue gerente del Imagínate, BCR. pues tiene larga edad. Oye, cuéntame, ¿y el ministro de Salud no lo vas a fusionar? El Ministerio de Salud, aquí hay un tema importante, porque nosotros, precisamente, mucho de lo que tiene que ver con desarrollo social, creemos que pasa por el tema de salud. Es que hay una serie de políticas que son transversales, Philip. Te pongo un ejemplo, si me permites. A ver. El agua potable en el Perú. Hay 10 millones de peruanos que no tienen agua potable en sus casas. Y hay probablemente otros 10 millones que tienen 2 horas de agua en sus casas. En Chincha, en mi casa, tú abres el caño y solamente 2 horas al día viene el agua de la empresa pública de agua de Chincha. 10 millones de peruanos. No vamos a resolver los problemas de educación si no le damos buena agua a la gente, a los niños. ¿Por qué? Porque un niño con enfermedades... Te voy a dar una solución con ahorita, te voy a enfermedades regalar en la el estómago, solución. sí. ¿Está bien? Está bien. El papá de Ciro... El papá de Ciro, el doctor Ciro Castillo, el doctor Ciro Castillo es un hombre que está trabajando como parte del equipo del Callao. Ya. No es, porque acá se ha dicho muchas cosas, se ha dicho que él es vocero político, no es vocero Sí. político, se ha dicho que es candidato al Congreso. En el Partido Peruanos por el Cambio nadie es candidato al Congreso al día de hoy. Ya. Tienen que ganarse, No, pero me estás dando una primicia, el se señor tiene, Ciro que Castillo. ganar, se tiene que ganar su puesto Tremenda en primicia. el trabajo. Y de lo que hemos hablado con él es de la tuberculosis en el Callao. Su No, preocupación me por has él dado una primicia. ¿Sabes es cuál es la primicia? No. Está trabajando, porque paraba marcando tarjeta en huelga y no trabajaba. Entonces el señor Ciro Castillo está trabajando. Primicia, Gilbert Violeta, es algo muy bueno. Para que veas que sacamos pepas acá. 9:29, aló, buenos días, tu opinión importa. Aló. Buenos días. Sí, cuéntamelo Sí, aló, todo. buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la propuesta de PPK de reducir de 19 ministerios a 9 o a 10? Mira, le voy a decir con toda sinceridad, esa propuesta es un engaño, muchachos, porque lo único que va a hacer es cambiarle nombres y le va a poner secretaría, Ya. y va a mantener la misma gente y todo ese rollo. Ya. Debería haber los ministerios que siempre hubieron, que los principales, nada más. No sé para qué quieren aumentar, reducir ministerios. A ver, pero aconsejalo pues al gringo. Tú tírale un centro a PPK que te está escuchando de todas maneras PPK. En estos son 9:29, está en el Lima Golf terminando su último tramo. Philip, quería decirte algo. Yo estaba ansioso por conversar contigo en el bloque anterior, pero Ya. no entraba mi llamada. Lo único que quería decirte de ese bloque... Sí, pero no era te puedo, que- hermano, te tengo que interrumpir, hermano lindo. Te tengo que interrumpir porque me vas a hablar del bloque anterior y yo soy así de fregado. A mí me gustan las cosas claras. Tenías que hablar de esta cuestión. Tu opinión importa, pero tenías que hablar de PPK, hermano. Philip, pero hay una pregunta. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo? 9:30. ¿Los ministerios? 9:30. O'clock, tenemos que ir a la pausa. Dale. Mario Vargallosa en la década del 90 le comentaba a Gilbert Violeta, que es vocero, y la verdad es que sí es la mano derecha, política al menos, de PPK. Vargallosa sugirió lo mismo, achicar el aparato del Estado, hizo un comercial funesto para la campaña del 90, era de un mono orinando encima de un escritorio y perdió el voto de la inmensa cantidad de empleados públicos. Bueno, pero también hay un montón de empleados públicos al día de hoy. Se ha descentralizado con la descentralización, antes esos trabajaban para el gobierno central, hay un montón de empleados públicos en los ministerios, pero también en gobiernos locales y regionales. Le comentaba, he trabajado también con Susana Villarán, que se gastaba 70, 80 millones de soles en asesorías. No vaya a ser que PPK también achique, pero para tener un montón de asesores. Entonces te pido por favor que me expliques una visión global de lo que es el funcionamiento del Estado en sus diferentes intendencias y qué opinas tú de este mal llamado outsourcing, que es repletarse de ayayeros, de PPK o de Alan o de Keiko, de quien sea, vía asesoría, consultoría o así sucesivamente. Mira, primero, Pedro Pablo probablemente es el hombre que tiene más experiencia en gestión pública en el Perú de hoy.
tiene una enorme experiencia trabajando en el Estado, pero también mucha experiencia trabajando en el sector privado en diversas partes del mundo, en lugares increíbles. Tiene una idea clarísima de dónde hay que llevar el Perú. Lo que ocurre es lo siguiente: tenemos que pensar que el Perú necesita, el Estado peruano necesita una gran reforma, que no solo es de ministerios, dicho sea de paso, como tú lo has planteado bien. La gran reforma del Estado es cómo mejoramos todo el aparato público para tener servicios públicos más eficientes y utilizar el recurso del Estado, el financiamiento del Estado, el presupuesto general, de una manera más eficiente. Hoy tenemos un Estado disperso que duplica muchísimas funciones, tenemos un sinnúmero de oficinas que hacen duplicidad de labores, tenemos un sinnúmero de funcionarios que no están abocados a lo esencial de su servicio, que es atender a la ciudadanía. Eso hay que modernizarlo, pero hay que ser conscientes de lo siguiente: es un proceso. Eso no se resuelve con una ley, no se resuelve con decirle mañana a todos los funcionarios: si no cumples esta tarea, te vas a tu casa. Hay que desarrollar incluso un plan de capacitación y de readecuación y modernización de la función pública. Por eso, Pedro Pablo, acompañado al plan de modernización del Estado, estamos trabajando en la reactivación de la Escuela Nacional de Administración Pública. ¿Qué dice Pedro Pablo? Cualquier persona que entre al Estado a trabajar tiene que entrar por un concurso nacional. Vamos a sacar el listado de todas las plazas a nivel nacional y como quien postula un examen de admisión a la Universidad de San Marcos, la gente va a tener que postularse para ingresar al Estado. Lo de la ley servir, o sea, perfeccionar. Entra a una escuela, algunos de ellos incluso son pagados para hacer unas maestrías en gestión pública en el extranjero, pero luego regresan a trabajar al Estado. Un chico que entra a trabajar al Estado, sus 2 primeros años debería hacerlo en algún lugar del interior del país, para que conozca el Perú desde adentro, y luego será reubicado en alguna oficina de especialización. Pero todo eso es parte de una gran reforma del Estado, Philip. No podemos seguir pensando que queremos llevar adelante el Perú con un crecimiento de 7-8% si es que el Estado peruano sigue siendo un armatoste burocrático de la década de 50. Aló, buenos días, tu opinión importa. ¿Qué opinas de la propuesta de PPK de reducir ministerios? Buenos días, tu opinión importa. Sí, señor Bater. Mire, el señor que está acostado dice que va a fusionar los ministerios. Ahora, ¿por qué no debe hablar lo primordial? Que fusione también pues, los seguros sociales, como lo ha vendido a España, que fusione también lo del ministerio, a MINSA. En lo que le ha vendido a los señores de seguro, al seguro social, nosotros, de la tercera edad, y todo el personal, son muchachos que recién han salido de la universidad, no saben nada y tenemos que esperar 6 meses para una cita. Okay. O sea que yo estoy gastando mi plata de jubilación que estoy recibiendo. Okay. Interesante lo de la señora. Gracias, señora, le he entendido. El MINSA y los hospitales del MINSA son los hospitales del Ministerio de Salud. Así es. Ese es un punto. Está el salud, que son para quienes tributamos o colaboramos pagando salud, pero también están los hospitales que tienen que ver con los gobiernos regionales. Así es. Y tenemos también la sanidad del ejército y de la policía. A ver. Es decir, partamos del servicio. ¿Cuál es el servicio que espera la ciudadanía? Salud. Lo que la gente quiere es poder ir a un centro de salud, no importa el nombre, pero quiere ir a un centro de salud y que el médico lo Pero atienda. el salud es autónomo por su ley de constitución, es autónomo, de tal manera que siempre hay alguien que es presidente de salud, en este caso la señora Virginia Banfigo, y ministro de salud. ¿Quién es el ministro de salud ahorita? ¿Quién es el ministro de salud? Porque han cambiado tanto, no es por fastidiar a Gilbert Violeta, pero hemos tenido pues creo que 7 premiers para cambiar de ministro. Pero la pregunta de la señora, ¿ustedes contemplarían el fusionar el MINSA con el salud? Creo que no se puede. No se puede en este momento por un tema legislativo. Pero aquí hay que hacer precisamente un estudio exhaustivo, porque hay que fusionar, una vez más, el ministerio, hay que ver cómo el Ministerio de Salud es salud, la sanidad de la policía pueda desarrollar un servicio coordinado para hacer más efectivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos niveles incluso remunerativos completamente distintos. Tenemos un mismo médico que puede ser un neonatólogo, en el salud gana el doble que en el Ministerio de Salud, y gana el 3 veces. ¿Te puedo dar una más que sugerencia el para con el salud? Para con el salud lo que tiene que hacer es contratar a una consultora internacional que rediseñe todo el salud.
¿no es cierto?, que se encargue de contratar gente experta en administración de la salud, porque siempre ponen un doctor, con todo respeto a los doctores de salud, y no necesariamente los doctores son especialistas en administración. El salud maneja 2 millones de soles al día. O sea, el presupuesto de salud es uno de los presupuestos más grandes de la administración pública. Ahí tienes un tema. Es un ministerio. Es más que un ministerio. Es más que un ministerio, ¿no? Y después me hablaste de Sedapal. Como Petroperú, se solucionan todos estos problemas de Sedapal, Sedalima, Sedaica, Sedacajamarca, Sedarequipa. 51 EPS a nivel nacional. Perdón, es facilísimo. Agarras el 51% de las acciones de eso, se lo vendes a las AFPs peruanas, es decir, nacionalizas esta empresa peruana, se la das a los fondos de pensiones peruanas, con una cláusula que impide que vendan, salvo entre ellos. Consigues un operador extranjero, le vendes el 29% y el Estado se queda con el 20%. Ahí va a haber agua para todos, salí para todos y murió la flor, hermano. Yo quiero destacar dos cosas. Uno, quiero destacar las dos últimas llamadas. Lo que la gente está manifestando es la indignación porque el Estado peruano no es capaz de cubrir servicios de la gente. Y la segunda cosa es un escepticismo, porque ya nadie cree en nada, pero hay que hacer un tema. Bueno, PPK ha sido ministro de Economía y Premier y no hizo lo que está prometiendo ahorita. La economía peruana era 4 veces más pequeña que la de hoy. 4 veces ¿Con más Toledo? pequeña. Con Toledo, el gobierno de Toledo. 9:42, o sea que el gran despegador de la economía peruana ha sido Alan García. No, el gran despegador fue las reformas que se hicieron con Toledo, con Pedro Pablo como ministro de Economía. Y Alan García se dobló. Y desde ahí el país comenzó a crecer 7-8% por año, y eso continuó por los siguientes años hasta que entró mal. O sea, Alan García creció porque PPK le dejó la mesa servida. Hubo una inercia, hubo una dirección. Claro, y ahora se cae porque el presidente actual es incapaz. Y porque no ha tomado no han podido desarrollar todos los proyectos que se han debido desarrollar durante este tiempo. Los dos primeros años de este gobierno, de este gobierno fue la inercia de las medidas de los años anteriores. O sea que Alan García y los dos primeros del gobierno tienen que agradecerle a PPK. Está bien, pero aquí hay un tema fundamental. Es que no tiene que ver solo con Pedro Pablo, tiene que ver con que en el país se comenzaron a hacer ciertas cosas para modernizarnos económicamente. Aló, buenos días, tu opinión importa, disculpe por la demora. ¿Qué opina usted de la reducción de los ministerios? Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, buenos días, mi nombre es José. Bueno, yo creo que es una propuesta muy interesante por parte del señor Pedro Pablo Kuczynski. Sé que tiene un mercado, una cartera de trabajadores que se van a realizar la propuesta muy interesante, y yo creo que de 19 a 10 no va a ser factible, pero sí se podría llegar a 13, 14 ministerios, depende de las circunstancias. Igual que tú pienso. Una pregunta, hermano, ¿a ti te parece que un ministro está bien pagado con 30.000 soles? Porque es parte de la demagogia, ¿no? Las planillas doradas. ¿A ti te parece que un ministro de Economía está bien pagado con 30.000 soles? Bueno, yo creo que a un ministro se le debería pagar de acuerdo a su productividad, porque yo sé que hay ministros que trabajan más que otros. Por ejemplo, el ministro de Economía es importante, es vital en la economía peruana. Yo sé que si él merece... Si él ¿Tú le pagarías diferente a algunos ministros que a otros? En teoría sí, desde mi perspectiva. Sí. Ok, le quiero preguntar a Gilbert Violeta, ¿qué opina Gilbert con respecto a los sueldos en el Estado? Para mí son malísimos. Sí, no son malos, son malos. La gente habla de planillas doradas. O sea, un chico que trabaja en un banco 10 años, un chico, porque es un pata que tiene 30 años, ¿no? O 32, gana más que cualquier ministro. Entonces, también no hay mucha demagogia. Cuando tú quieres reducir, tú necesitas gente muy capaz. Y con los sueldos del Estado, tú no puedes llevar a nadie. El gerente general, por dar un ejemplo, de una empresa mediana, te gana 10, 15 mil dólares. Y tú quieres que sea viceministro o secretario de alguien, un pata, que va a ganar pues un sueldito. Tú quieres que sea gerente de una región, un pata que gana 15.000 soles y tiene que administrar 480 soles. ¿Qué te parece si luego de la pausa hablamos de los sueldos en el Estado? Porque eso también tiene que ver con la propuesta de reforma reforma estructural, la reforma salarial. Vamos a la pausa y regresamos con Gilbert Violeta, la mano derecha de PPK, right hand PPK, sorry, right hand. Le preguntaba a Gilbert Violeta, cuando estuvo Toledo, elevó los sueldos, y vino Alan García, y creo que de manera demagógica, bajó los sueldos demasiado. Este gobierno le ha subido a los ministros, y cada vez que quieren criticar a un ministro le dicen, chapa tus 30.000 soles. 30.000 soles para un ministro de Economía es nada, pues. O sea, eso no me van a venir a decir a mí, pues, que el ministro de Vivienda, ¿no es cierto?, que el ministro de Produce, no pueden ganar pues 30.000 soles en cualquier lugar del mundo. No creo que se trata, Gilbert, de competir con el sector privado, pero tampoco tú puedes pedir una burocracia estatal, que son más o menos y los importantes, unas 500 personas en el aparato del gobierno central, digo ejecutivo, más o menos. No le puedes pagar un sueldito, pues un pata de... La política remunerativa del Estado es lo más desordenado que hay. A ver, ¿qué haría PPK? Primero hay que establecer
hay que establecer una pirámide remunerativa que permita que obviamente aquellos que son funcionarios con más tiempo y que tienen mayor responsabilidad en el Estado estén mejor remunerados y que sea una remuneración razonable. Tampoco no vamos a esperar que sean los sueldos del sector privado, pero tiene que ser más razonable. Tú has dicho una cosa, no hay que hacer pues populismo ni demagogia. El señor García dijo durante su gobierno que los ministros ganaban 15.000 soles máximos, incluyendo el presidente de la República. El señor Fujimori dijo que él ganaba 2.000 soles. Y con 2.000 soles tenía a su hija estudiando en una universidad extranjera, tenía a su otro hijo estudiando en otra universidad americana, en fin. Tenía casas, tenía una serie de viajes que eran inexplicables para cualquier ciudadano normal vivir con 2.000 soles. Ahora este gobierno subió 100%, el 100% el sueldo de los ministros. ¿Cuánto se ha incrementado el sueldo de los policías? ¿Cuánto se ha incrementado el sueldo de los maestros o de las enfermeras? Te cuento algo. Entonces PPK, hay que ser coherentes. Te cuento, hay que ser coherentes. Hay que ser coherentes. Y dentro de las grandes lastres de PPK es que siempre se negó a subirle el sueldo a policías y militares. El principal propulsor de no subirle el sueldo fue PPK. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer la gente cuando tiene un voto en el closet... Hay un error. No hay ningún error. Porque Pedro Pablo fue el que subió el sueldo a los policías. Perdón. A los médicos y a los profesores. Perdón. A los profesores se les duplicó el sueldo en el gobierno de Toledo. A los médicos también con Pilar Macetti. A lo que voy yo, Pilar Macetti fue ministra de... Ministra de Toledo como ministra de Salud. Ya, ok. Ahora bien, si no se dice lo que se tiene que decir es que a los policías y militares les tienes que subir el sueldo, porque son parte del Estado, como a los profesores, como a los médicos, porque toda la vida está a bronca. Entonces, si de verdad vas a priorizar, tienes que decir, va a ser así en esos tramos. Hay un periódico que se llama La Razón, que todos los días está con que ya viene la subida de sueldos y tal. Por eso para mí era importante decir, no tiene nada de malo, hermano, trabajar en el Estado y ganar bien. Seas policía, seas doctor, seas un militar o seas un médico. Si eres bueno tienes que ganar. Es que no solo no tiene nada de malo, tiene mucho de bueno. O sea, el trabajo en el Estado es servicio público, es servicio a la ciudadanía. Y la gente agarra y dice, debería ser un honor. Gana 20, y la gente comienza demagógicamente, gana 20 sueldos mínimos, 100 sueldos mínimos. El sueldo mínimo es una persona que no tiene ninguna preparación y recién comienza. Ahora, Pedro Pablo tiene un plan de mejoramiento de salarios que va en promedio, él dice, en el caso de los profesores vamos a hacer lo mismo que lo que hizo cuando era ministro de Economía, un promedio de 15% por año a 20% de incremento del sueldo de los profesores, como entrada incluso un incremento salarial. ¿Por qué? Porque no vas a reformar la educación en el Perú con el nivel profesional, con el nivel que tienes de docentes hoy. 9:51 en Radio Capital, tu opinión importa. ¿Qué opina de lo que estamos conversando con Gilberto Violeta, mano derecha de PPK, hablando del tema de reducción de ministerios? Aló, buenos días, tu opinión importa. ¿Cómo estás? Buenos días, Felipe. ¿Qué tal? Gracias por esperar. Cuéntame. Te habla Julián, acá del Ministerio del Interior. ¿Qué tal con Julián? ¿Cómo andas? Mira, acá las cosas hay que decirlas bien claras. Por ejemplo, te pongo el caso palpable del Ministerio. En el Ministerio hay tres regímenes: el régimen CAS, el régimen de terceros y el régimen de las personas que somos nombrados. Acá los que somos nombrados somos los apestados, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros, a la experiencia que tenemos aquí, a nosotros nos dejan de un lado, ¿para qué? Para contratar a 2 personas CAS con sueldos de 7.000, 8.000 soles, que hacen el trabajo de una sola persona nombrada que ya conoce el sistema. Las personas que vienen contratadas vienen acá por el famoso tarjetazo y vienen a aprender, no vienen o sea, no son elegidos por lo que saben, sino una vez que ingresan, recién se les enseña qué cosas tienen que hacer, cosa que una persona nombrada ya maneja, ya sabe. Pero como aquí quieren desaparecer a todas las personas que son nombradas, aburriéndolas, tratándolas mal, tratándolas como lo último, entonces ellos hacen... una consulta, Julián. Estos medios. Una consulta. ¿Tú eres nombrado hace cuánto tiempo? Así es, ya 14 años. 14 años. ¿Qué edad tienes? Tengo 40 años. ¿Cuánto ganas? 1.200 soles. Yo te pregunto, te lo digo esto con todo respeto, porque hay mucha gente que nos escucha. ¿Por qué no te vas a trabajar a otros sitios si te pagan tan mal? Yo trabajo en 2 sitios. Yo, a pesar de ser nombrado, yo trabajo capacitando a personas, adultos mayores en un instituto. Correcto, pero te pasas cuando menos 8 horas diarias en el ministerio. 14 obviamente. Años. Obviamente, así es. Y si tienes 40, entraste a los 25 años, ¿entraste con Fujimori o con Toledo? Con Fujimori. Ya. Y nosotros aquí ganábamos... o sea, teníamos bastante... ¿Y cuando tú entraste, no entraste por tarjetazo? Dime la verdad, hermano. No, nosotros concursamos 1.500
En el examen lo dimos en San Marcos y entramos 15 en un concurso público. Y desde ahí nosotros pensando que iba a ser para la serte mejor y todo sincero, eso. Julián, entiendo lo que me está diciendo y no creo que te falte razón, como Gilbert que también está sintiendo, pero hermano, estás en el Ministerio de Interior de los 25 años hasta los 40, la economía del Perú ha dado un salto fabuloso en los últimos años. ¿No puedes conseguir un sitio donde te pague más de 1.200 soles? Obviamente. Entonces, pero, ¿por qué no lo haces? como le digo, Si te están aburriendo, ¿sabes por qué te digo? Porque en ti, y le voy a pedir su opinión a Gilbert, también se grafica el empleado público que no se quiere mover y que quiere su nombramiento y que quiere su escritorio en el ministerio, y por otro lado está la presión del gobierno de turno de meter CAS. No sé si me dejo entender. así es. Mira, algo es muy sencillo. Acá deberían ser evaluados los dos, el personal CAS y el personal nombrado. Y el que es capaz debería quedarse. Ok, muy amable. Pero no lo hacen. Muy amable. Gilbert, ¿qué te parece la locución? No, de Julián? yo creo que el ejemplo de Julián pasa en todos los ministerios, pasa en las municipalidades, pasa en los gobiernos regionales. El Estado, una de las cosas que ha descuidado durante todas las últimas décadas es la capacitación del personal. Porque un personal que está capacitado no solamente va a aferrarse a su escritorio, va a tener ofertas de diversas áreas del sector privado para poder captarlo. Entonces el Estado tiene que competir con el sector privado para retener a su trabajador. Es decir, no lo tiene que maltratar con 1.200 soles, no lo tiene que maltratar contratándole a alguien que se siente al costado con otro régimen. O sea, hay que ordenar el Estado. Yo creo que, Philip, hay una conclusión aquí. La conclusión es que Pedro Pablo está escuchando a la gente, nosotros estamos haciendo unas cosas que se llaman escuchar para gobernar, y este tipo de cosas, como las historias de Julián, las escuchamos en todo el país. Por eso, la conclusión es, necesitamos reformar el Estado, necesitamos modernizarlo. Levanto mi manito en son de protesta. Esta cuestión de la capacitación de los empleados del Estado, a mí no me cuadra, hermano. Yo para estar acá sentado, te guste o no te guste, a mí me ha capacitado mi mamá, mi papá y la mía. Así de sencillo. Y hay un montón de gente que le encantaría estar sentado acá. Que me ganen, pues. ¿Qué cosa es la capacitación? ¿Volverte más capaz? Si Jimmy Calla no sirve para lo que sirve, que es ser en este momento operador, lo tienen que votar. Y aquí que lo tienen que votar si no puede producir. Y si yo fuera PPK y tú no me sirves de votero, te voto, hermano. No me sirves, te voto. Hay que capacitar a los profesores, a los doctores, a los ingenieros, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de la capacitación. Hermano, si no eres capaz, entra en una evaluación y si hay un CAS que es mejor que tú, se quedará el CAS. Y si ni tú ni él son capaces, se van. Mire el drama de los profesores, analfabetos funcionales, ¿no es cierto?, que no tienen un índice de comprensión lectora ni siquiera del 10% de lo que leen. Los tengo que capacitar ese asno. Sí, te explico por qué. Porque una vez que tú entras a la función pública, tú te has preparado para acceder a la función pública. Te has educado, has ido a una universidad, has hecho tu maestría, tu doctorado, postulas, lo que sea. Postulas entre 1.500 personas y entras. Una vez que entras, el Estado te tiene que preparar permanentemente. Error, ahí discrepo. Te tiene que capacitar permanentemente para que la función que realizas sea adecuada. Te pongo un ejemplo. Tu plata tienes que... ¿Por qué yo de mi plata le tengo que pagar un burócrata para que aprenda? Es exactamente como en el ejército. Tú ingresas al ejército, te preparas, postulas. Una vez que ingresas, el ejército o las Fuerzas Armadas te tiene que preparar en los componentes de especialización de la función que realizas. Si de repente pasas de manejar un AKM a manejar un arma tecnificada con un software, el Estado te tiene que preparar para que manejar ese software. Okay. No puedes ir a una universidad a hacer esa preparación. Una ultimita. Aló, buenos días. Yo creo que un doctor que no sabe poner una inyección no lo puedo capacitar. O sea, lo elemental yo puedo entender. En una especialización es otra cosa. No excluyamos la evaluación permanente que tiene que haber en el Estado. Ya, okay. No excluyamos eso. Eso también es parte de una política de reforma. Si una secretaria llega y no sabe manejar Excel y PowerPoint, ¿qué le voy a capacitar? El Estado tampoco tiene que ser el refugio de la mediocridad. Me ha gustado. Esa parte me ha Cuidado gustado. con eso. Tampoco estamos diciendo eso. You're a nice guy. 9:57, aló, buenos días, ¿tu opinión importa? Aló, buenos días, hola Marco Vallejo, saludos para ustedes dos. Yo estoy de acuerdo con la reducción del ministerio, yo no creo que llegue a 10, yo lo veo bastante difícil, pero yo creo que algo súper muy importante acerca de no redundar funciones es también la interrelación entre ministerios. Yo trabajo para el Ministerio de Energía y Minas, haciendo sistemas para solicitudes de concesiones de beneficio y otras cosas.
pero yo me he dado cuenta al momento de desarrollar ese tipo de sistemas es que a veces lo que no hay es relación entre el ministerio y, por ejemplo, y los INERMIN, porque a veces para hacer esas evaluaciones de esas solicitudes se requiere esa interrelación y no existe esa interrelación. Muy amable, es verdad, hay que como dices tú, las funciones. Acá Erika Boyanovich me dice, no todos tenemos la suerte de que papi y mami nos paguen la capacitación. Bueno, mi papi y mi mami me pagaron el colegio, en la universidad hasta donde puedo mi mamá, y después me la tengo que ver. Yo sí creo en que eso de la capacitación tiene que ser para casos muy específicos, no puede ser para caso general. No puedes, Gilbert, dar un curso de cómo, por dar un ejemplo, manejar sistemas de cómputo pues en un ministerio. Eso lo tienes que saber de memoria. Pero lo del SOTEP es el más claro ejemplo, hermano. Si yo te tomo un examen y tú como profesor no pasas el examen de comprensión lectora y comprensión matemática, o sea, bueno, Gilbert, tienen que ver, la Casa Verde se está quemando. ¿De qué trata la oración? ¿De la Casa Verde o del fuego? Ya, cuando hicieron eso en Lambayeque, el 2% de los profesores lo pasó. ¿A ti te parece que hay que ir a gastar plata en capacitar a un pata que no sabe, no sabe ni siquiera explicar eso? ¿No sabe hacer una regla de 3 y va a ser profesor de aritmética? No hay que gastar pólvora en gallinazo. Si hay un gallinazo en la administración pública, lo tienes que votar, porque es plata de todos. Ese es lo que yo digo. No como un loquito, entrar a matar. Yo no quiero que PPK sea Clint Eastwood. No, ¿me entiendes? Ni Donald Trump, un gringo baboso. No, sino que, hermano, al que vale, vale. ¿No es cierto? Pero no podemos estar regalándole capacitaciones a todo el mundo. Bueno, yo respeto tu posición, creo que funciona muy bien para el sector privado. Nosotros sí queremos hacer de la capacitación, del adiestramiento permanente, una política pública de Estado. Una política pública de Estado. Gilbert Violeta, tu opinión importa. Gracias por estar acá con nosotros. Nice to meet you. 10 de la mañana en punto o'clock. Muchas gracias. See you soon. Pausa y regresamos con Mr. Guido Lombardi.